Bienvenidos una vez más a esta sección de actualidad en donde hablamos de temas de interés general desde el sano debate y el respeto por la diferencia. El día de hoy hablaremos del voto obligatorio en Colombia. Nos acompañan el día de hoy panelistas del programa Debates Constitucionales de la Voz del Derecho. El doctor Sergio Reyes, abogado, docente universitario, ex fiscal, ex procurador. Bienvenido. Gracias, Verónica. Un saludo para Douglas también y para todos quienes están conectados y escuchando esta disertación sobre el voto obligatorio tan importante en estos momentos en que precisamente se está debatiendo la viabilidad o no del mismo en el Congreso de la República. Así es. También nos acompaña el doctor Douglas Lorduy, abogado litigante, docente universitario titular, ex magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Un gusto estar aquí. Un saludo muy afectuoso al doctor Sergio Reyes y a todos los que estén oyendo este programa. Gracias. Aprovecho para saludar también a Luis, nuestro técnico de la Voz del Derecho. Muchas gracias por tu acompañamiento y a todos quienes nos ven en esta ocasión. La discusión sobre la implementación del voto obligatorio en Colombia no es nueva. Hemos visto ya varios proyectos ante el Congreso que no han prosperado y que han generado en la ciudadanía una opinión dividida, verbigracia del proyecto presentado en el 2017. En esta ocasión, el proyecto busca ser aplicado durante 12 años para contrarrestar la abstención en elecciones y su momento no es al azar, porque el próximo año tenemos elecciones legislativas y presidenciales. Para poder situarnos en el escenario de discusión, debemos recordar que el voto hace parte de la materialización del derecho político que tenemos todos los ciudadanos, que consiste en elegir, ser elegidos y ejercer control. Y eso es clave en un Estado que se autodenomina Estado social, demócrata, participativo y pluralista de derecho. Así las cosas en Colombia, el voto tiene una doble connotación constitucional. Se consagra como un derecho y un deber ciudadano, siendo reconocido como un mecanismo de participación ciudadana para la manifestación de la voluntad política por excelencia. Y la Corte Constitucional ha sostenido en su jurisprudencia la naturaleza de deber del voto, haciendo hincapié en el reconocimiento de este derecho ligado al derecho más importante después de la vida, que es la libertad. Y esa libertad implica hacer o no efectivas las disposiciones facultativas que nos dan las normas. Ahora, el Estado no puede quedarse estático ante la abstención en las votaciones, por lo que se prevén unos estímulos a la ciudadanía para que libremente ejerzan su derecho al sufragio y así sean parte efectiva del sistema democrático representativo. Y ahí es que germina la iniciativa de sustituir la naturaleza de deber del voto por una obligación. Colombia tiene un porcentaje de abstención alarmantemente alto. De acuerdo con la registraduría, el menor porcentaje de abstención en las elecciones presidenciales ha sido el 41,53%, que fue con López Michelsen, y la más alta del 66,06%. Y siempre se mantiene en la mitad del censo electoral. Y eso es grave en la medida en que la mitad de la población se atiene a lo que la otra decida, y eso genera los problemas de la falta de representación con los candidatos electos, las políticas, y que la democracia como sistema no aterrice plenamente. Con este contexto, quiero darles la palabra a los invitados para que nos comenten si están a favor o no del voto obligatorio en Colombia. Tú, Sergio, cuéntanos, ¿qué opinas? Bueno, yo antes de expresar si se está o no se está de acuerdo con el voto obligatorio en Colombia, yo creo que lo que primero tenemos que ver y entender es, como tú lo decías, Verónica, la importancia del ejercicio del sufragio dentro de un Estado social y democrático de derecho. El sufragio, que viene obviamente como parte de la institución democrática desde la antigua Grecia, se ha consolidado precisamente como la posibilidad de la participación del ciudadano en el ejercicio precisamente de todo el proceso político que significa la organización de la sociedad.
De allí que el ejercicio del sufragio es una institución que va enfocada precisamente en esa línea. Cómo involucramos o cómo nos involucramos como ciudadanos en las decisiones, en la forma en que el Estado ha de configurarse y desarrollarse. Y la herramienta principal que tiene el ciudadano es esa: sufragar, ejercer ese derecho a votar, a elegir, y de esa manera participar en ese proceso político. Pero esto obedece también a una cultura política del ciudadano. Digamos, si no se inculca en las sociedades esa cultura política, de nada valdría tener la institución del sufragio, bien sea desde el punto de vista de la obligatoriedad que ahora se debate, o a partir del principio que tenemos consagrado actualmente como algo facultativo para que el ciudadano la ejerza de acuerdo a su convicción. Si no hay una real y concreta cultura por parte de quien ejerce ese derecho o ese privilegio. Hoy día nosotros nos encontramos en una Colombia en donde a través de la historia hemos visto cómo el sufragio se ha convertido en un uso bastante, con un despropósito, digámoslo así, toda vez que el caciquismo y el comunalismo han hecho del sufragio un negocio. Y entonces en las elecciones se ve cómo, y esto se evidencia muchísimo en provincia, inclusive en la misma capital se ve cómo en ciertos barrios hay gamonales o hay caciques que tienen su grupo electoral, que en épocas de elecciones se hace a través de la compra, a través de diferentes mecanismos. Pero lo cierto es que esto es lo que ha imperado en la cultura de Colombia, en la tradición colombiana. De allí que lo que primero tenemos que pensar nosotros es en romper con esas viejas prácticas a efectos de poder encontrar que el ciudadano ejerza ese derecho o ese privilegio de manera consciente, de manera comprometida, en el sentido de que cuando el ciudadano participa en el proceso de elección, lo haga convencido de que está votando realmente por ese candidato que él considera o por ese programa que él considera es el que va a favorecer los intereses de la colectividad. De lo contrario, de nada sirve establecer una institución como la del voto obligatorio cuando la ciudadanía no tiene esa cultura y ese compromiso realmente impregnado e insertado en su conciencia, porque lo único que va a hacer es patrocinar esas grandes maquinarias del comercio electoral, y ese es el riesgo que se corre con la institución del voto obligatorio. Antes decía al principio de plantear si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, mi preocupación es esa. Nosotros no somos una sociedad que haya tenido una cultura política bastante afianzada. De allí que la institución del voto obligatorio correría ese riesgo actualmente en nuestro medio. Tiene sus bondades, obviamente, el voto obligatorio. Nosotros vemos cómo solamente, y así lo han reflejado últimamente, en los últimos años, todos los informes que han salido, porque esto generó cierta controversia, cierto debate, en cómo en Latinoamérica solamente 2 países, entre esos Colombia, aún no han establecido el voto obligatorio en sus ordenamientos constitucionales. Pero también vemos como otras sociedades o otros países que la tienen, pues se evidencia también si realmente el voto obligatorio cumple o no cumple con esa finalidad de la participación. Yo creo que antes de pensar en eso, lo cierto es que si se estableciera esa obligatoriedad, es decir, actualmente el artículo 258 de nuestro ordenamiento constitucional establece el voto como un derecho y un deber ciudadano, y es un desarrollo precisamente de los derechos políticos del ciudadano consagrados en el artículo 40, y entre esos derechos precisamente el derecho a ser elegir y ser elegido. Pero en la medida en que el voto, que tiene esos principios de ser un voto libre, de ser un voto universal, de ser un voto facultativo, como está establecido hoy día, y pasar a la barrera del voto obligatorio, ¿en qué sentido eso realmente va a contribuir al fortalecimiento democrático, que es precisamente uno de los aspectos que se proponen en la propuesta que está de reforma constitucional? Pero fíjense que si la intención, y es lo que nosotros tenemos que mirar, si la intención de la reforma es el fortalecimiento democrático, y si pensamos que el voto obligatorio va a contribuir a ese fortalecimiento democrático, ¿por qué la propuesta
de reforma constitucional tiene una temporalidad, que es lo que nos deberíamos preguntar también, ¿cierto? ¿Por qué 12 años si va a contribuir al fortalecimiento democrático? ¿Es que necesitamos fortalecernos solo por 12 años y luego volver a desfortalecernos? ¿O hay detrás de la propuesta otro interés? Que es lo que en la mayoría de los casos cuando se presentan propuestas como esta ocurre. Recuerden que en el año 2000 Pastrana propuso una reforma constitucional para incorporar la figura del voto obligatorio. Había todo un escenario allí detrás de eso, precisamente en la búsqueda de recoger tal vez cierto sector electoral. ¿Habrá el mismo interés hoy en momentos tan difíciles y tan coyunturales como los que estamos atravesando en nuestro panorama político? Es lo que deberíamos preguntarnos. Si bien la reforma no aplicaría para el próximo periodo electoral, de todas formas, a mí me asalta esa preocupación de la temporalidad, porque cuando uno busca una reforma constitucional para fortalecer institucionalmente al país, para fortalecer la democracia, lo debe ser para siempre, es decir, hacia futuro, en la medida en que eso va a contribuir precisamente a mejorar las costumbres políticas del país, a mejorar el panorama político y hacer que todos los ciudadanos participemos en las decisiones democráticas, pues porque tiene que tener un término de duración de 12 años. Tal vez podríamos pensar, de pronto la intención es de que tratemos en esos 12 años de culturizar, pero yo creo que no puede tener ese sesgo porque corre el peligro de, primero, de que al cumplir el término volvamos a las viejas prácticas y segundo, que detrás de eso haya un interés precisamente de recoger ciertos sectores que no participan en la participación y que de pronto se hayan identificado a través de algún estudio, de algún análisis, de algún manejo de encuesta, etcétera, etcétera, que es reacio a la participación, pero que en caso en que tuviera que hacerlo se inclinara por cierta línea. Yo no sé hasta qué punto esto tenga algún tinte en ese sentido, pero lo cierto es que se podría correr en ese riesgo. Yo sería partidario de un voto obligatorio si se llegase a establecer la reforma, pero un voto obligatorio, digamos, no temporal, de un voto obligatorio que estuviera obviamente articulado con otra serie de reformas en todo el sistema electoral colombiano, porque un voto obligatorio en la medida en que no hay otras reformas políticas que se requieren, como sería por fortalecer el régimen de partidos, por ejemplo, el que sería vincular a las personas precisamente a través de una forma responsable en el ejercicio de la participación política, como existe en otras sociedades, en donde hay una conexión directa entre el ciudadano y los partidos políticos, un sistema realmente programático en los procesos electorales, un sistema electoral fortalecido, porque ese es otro riesgo que se puede correr cuando hay un ejercicio del control del sistema electoral a través de una institución, y un voto obligatorio puede prestarse muchas veces también al fraude electoral si no hay un fortalecimiento total precisamente de la institucionalidad encargada del manejo del proceso electoral. Entonces esa reforma del voto obligatorio tiene que estar acompañada y tiene que estar articulada con otros aspectos, precisamente en el fortalecimiento democrático del proceso y del ejercicio de participación electoral. Además hay que pensar muy bien y hay que medir muy bien, porque cuando se establece la obligatoriedad también se tiene que establecer la sanción al incumplimiento de la obligatoriedad. Y entonces hay que medir de qué manera vamos a poder configurar un sistema de sanción que sea completamente ajustado a la, digamos, a la gradualidad que se debe tener desde el punto de vista de que cuando el ciudadano no ejerza ese derecho que se convierte en obligación, cuando el ciudadano incumpla esa obligación, que se desprende precisamente de ese sentido del deber ciudadano de participación, ¿cuál va a ser la sanción? ¿Va a ser una sanción de tipo pecuniario? ¿Va a ser una sanción social? Es decir, eso tiene que quedar muy bien diseñado, de tal manera que no se convierta eso en una burla más al modelo y al ejercicio digamos, del fortalecimiento que se pretende determinar a través de la incorporación del voto obligatorio. Entonces, yo creo que en ese sentido no puede ir aislada.
No puede ir esa reforma de manera aislada. La propuesta establece que si pasa la reforma y se establece el voto obligatorio y se quita el aspecto facultativo que tiene hoy día y se establece la obligatoriedad, que la registraduría tendrá que presentar el proyecto de ley para regular el ejercicio del voto obligatorio. Yo pensaría que eso tiene que ir mucho más allá y desde ya pensarse en esa articulación y en ese fortalecimiento. Una reforma no puede estar aislada, tiene que pensarse en grande. Y creo que en estos momentos no estamos preparados para ello. Yo diría que estaría de acuerdo al voto obligatorio, pero no en la forma en que se está trabajando. El voto obligatorio debe ser a una reforma del sistema electoral en conjunto, no de manera aislada. En ese sentido, sí estaría, digamos, totalmente a favor de que se incorporara en el ejercicio del proceso electoral colombiano la figura del voto obligatorio. Esa sería mi postura y mi posición, y que espero el doctor Douglas comparta. Yo espero que nos tomemos un café un día. Hoy no vamos a estar de acuerdo, doctor Sergio. Sí, este tema es bastante amplio y se desprenden tantas ramas porque sí, en efecto, el Estado no puede tomar una medida aislada, debe haber siempre sinergia y sobre todo cuando se trata de una política pública con un impacto sociopolítico, y no tenemos que dejar por fuera que el sufragio siempre ha estado ligado con la parte económica. Es decir, dentro de la economía también se liga el sufragio. Entonces tenemos que reconocer las situaciones de la nación, de la población, cuáles son, porque nosotros dentro de nuestra diversidad tenemos tantas realidades que no podemos decir en un solo panorama cómo vamos a aplicar esto, porque no es lo mismo pedirle a una persona que tiene acceso a la educación que vote a una persona que ha estado aislada de la presencia del Estado en todos sus sentidos, incluyendo la educación, porque no va a saber ni entender siquiera qué es el voto programático. Y eso sucede incluso con grupos sociales educados. Claro, no pero sabemos. creo que hay países en donde, por ejemplo, el analfabetismo es una excepción a la obligatoriedad. Entonces, por eso hay que medir muy bien cómo se establece la figura. Es decir, hay países en donde inclusive pasados los 70 años ya no es obligatorio el ejercicio del voto. Entonces, por eso no puede ser una reforma completamente aislada de que pongamos el voto obligatorio ya, sino que tiene que obedecer a toda una configuración y a todo un esquema de fortalecimiento del proceso electoral en conjunto, no solamente el ejercicio del sufragio como parte del deber y el derecho que tiene el ciudadano, sino en un todo, en un conjunto. Así es. Ahora, yo quisiera darle paso al doctor Douglas que nos comente qué opina, pero en especial conectarlo tal vez con esta pregunta en algún momento, y es, ¿puede existir democracia sin libertad en el sentido en que el voto es una expresión libre de la voluntad política? Si se nos está obligando a expresar nuestra voluntad, deja de ser una expresión libre y por ende podría dejar o no de ser una expresión y una materialización de la democracia. Bien, gracias Verónica por permitirme este espacio para compartir con ustedes mis opiniones. Digamos que en buena medida comparto el análisis que hacía el doctor Sergio Reyes, aun cuando no comparta la conclusión que él expresaba de estar de acuerdo con el voto obligatorio. Y parto del postulado que acabas de presentar, y es el postulado liberal por antonomasia, el que caracteriza a las democracias en el mundo. Es decir, el favorecimiento de la libertad. Frente a cualquier dilema, yo prefiero la libertad. Si el voto es un derecho, y lo es un derecho político fundamental en los términos de la norma constitucional y en los términos del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hacerlo obligatorio lo desvirtúa como derecho. Si algo es obligatorio, ya no es derecho. Decía en estos días el doctor José Gregorio Hernández Galindo en un muy acertado tuit: si algo es obligatorio, ya no es derecho.
Entonces, la mejor manera de desvirtuar ese derecho político fundamental es volverlo obligatorio. Se dicen muchas cosas sobre el voto obligatorio. Se dice que el voto obligatorio es una forma de superar la crisis de representación. El problema del principio de representación, que es una piedra angular de la democracia, sin duda, y que está en una crisis profunda, es que no hay instrumentos para obligar a los representantes a cumplir aquello que fue prometido a los representantes y que supuestamente determinó su voto, salvo ese que mencionabas del voto programático, y en Colombia se aplica de manera muy restringida solamente en algunas elecciones, como todos sabemos aquí, de gobernadores y alcaldes, y que tiene unas fallas estructurales enormes como instrumento de aplicación coercitiva del voto programático. Pues no hay instrumentos reales para que las personas puedan obligar a sus representantes a cumplir aquello que prometieron. Y entonces en Colombia ocurre eso, y en esa medida, digamos, tenemos una democracia muy deficitaria. Sin embargo, el voto obligatorio no en absoluto contribuye a mejorar o a superar esa crisis de representatividad, porque la crisis de representatividad tiene unas causas completamente diferentes. Se dice que el voto obligatorio es una forma de combatir la apatía y el desinterés de muchos y generar cultura cívica, como decía muy bien el doctor Sergio Reyes, cultura política, mayores niveles de conciencia colectiva. Tengo la plena seguridad de que hay herramientas mucho mejores y voy a decir mucho más inteligentes, más efectivas, más democráticas, menos autoritarias de conseguir esos fines que son loables. Esos fines en sí son loables. Por supuesto, combatir la apatía, combatir el desinterés son fines loables, pero por supuesto que convertir en obligatorio algo que es un derecho no es una medida, a mi juicio, inteligente, ni es una medida efectiva para conseguir esos fines. Entonces, allí lo que pasa es que hay una falla estructural de correspondencia entre medios y fines, es decir, un problema de razonabilidad y proporcionalidad. Partamos de un punto central que está en el centro del argumento de quienes defienden el voto obligatorio. En Colombia no existe estudio alguno de base empírica que permita conocer con grado aceptable de probabilidad que el abstencionismo en la democracia representativa se explica por apatía o desinterés. No existe. Eso es algo intuitivo. Todo lo que se dice al respecto es intuitivo. Y eso no puede ser, entonces, el fundamento de una reforma de esta naturaleza. En lo personal, y por supuesto desde mi intuición, tiendo a creer que ese abstencionismo se explica en una buena medida como una desconfianza del sistema. Y habrá que reconocer que no es una desconfianza gratuita, tiene sólido fundamento histórico en Colombia, por ejemplo, en un país como Colombia, que ha vivido durante décadas entre la ilusión por opciones democráticas que se presentan como novedosas y renovadoras y la desilusión prácticamente inmediata al revelarse ya en el gobierno, que era lo mismo, ¿cierto? Los mismos con las mismas, como dicen aquí en Colombia, ¿cierto? Pues mucha gente, o es la sensación que tengo por mi propia experiencia, queda con la sensación de burla y manipulación. Es decir, me ilusionaron aquí con un proyecto de democratización y de superación de los niveles absurdos e vergonzosos e indignos de desigualdad, ¿cierto? Y resulta que fue lo mismo de siempre, ¿cierto? La gente prefiere no volver a ilusionarse, no permitir que lo vuelvan a manipular, a que se vuelvan a burlar de esas personas. Mucha gente toma la decisión, la opción de no participar para no volver a ilusionarse, para no volver a ser sujeto de burla y de manipulación. Y eso tiene que ser considerado y eso tiene que ser respetado como una opción perfectamente válida en un país en donde históricamente esa ha sido, digamos, la regla general. Los proyectos que se construyen a partir de palabras vacías, con unas buenísimas estructuras comunicacionales, pero que no tienen ningún propósito de realizar todo lo prometido. Entonces, eso hay que considerarlo. Se dice también
que el voto obligatorio es una forma de combatir la baja confianza en las instituciones, el rechazo a los partidos, la mala imagen en general sobre el Estado, favoreciendo la legitimidad democrática. Y yo ahí tampoco encuentro ninguna relación de causalidad, ninguna relación efectiva de medios afines para decir el voto obligatorio en efecto contribuirá a mejorar la confianza de la institución. No, la confianza de las instituciones se construye de otra manera, la confianza en los partidos políticos se construye de otra manera, la imagen del Estado se construye de otra manera, el fortalecimiento de la legitimidad de la democracia no pasa por el voto obligatorio, pasa por otras cosas completamente distintas. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es la típica lavada de manos, ¿no? Como no estamos dispuestos a meternos de frente con el sistema que hace que esta sea nuestra realidad crítica de materia democrática, entonces le echamos la culpa al pueblo que no vota sin tener ningún fundamento serio para poder afirmar eso. Esa es, digamos, en términos generales, mi opinión, Verónica y doctor Sergio Reyes. Pero, doctor Douglas, esa desilusión que usted plantea que tienen las personas y que se refleja precisamente en la abstención. Digamos, cuando el ordenamiento constitucional establece el sufragio o el voto como un derecho y un deber, el deber precisamente está plasmado para que el ciudadano comprometido con la institucionalidad participe del proceso. Por eso se establece como un deber, ¿cierto? Que ese puede ser. Yo lo que creo es que la abstención es una opción democrática válida en un país como Colombia. La abstención, pero ¿por qué en un país como Colombia? Porque podríamos invertir la regla. En un país como Colombia, la abstención se puede considerar que se convierte en un factor precisamente que impide que se mejore el panorama político del Estado. No, yo creo que la abstención es una opción que uno puede decir, la abstención no permite que se legitime la democracia. Yo digo, la abstención no permite que se legitime el establecimiento y de allí es que tiene un enorme contenido político perfectamente válido. Claro, muchas personas en Colombia no están dispuestas a legitimar el Estado. Claro, pero si hay esa desilusión, ¿por qué no reflejarlo de manera concreta a través de la participación? Por eso está el voto en blanco. Entonces, si está esa desilusión... Por una razón. Y si esa no le puede decir a las personas ¿por qué no materializar esa deslegitimación en la urna? Que sería lo propio. La peor manera de tratar de generar esa participación es obligando a la gente a que se acoja a lo que usted cree que debe ser las formas, digamos, razonables de participación. No, yo creo que la abstención es una posición política completamente legítima en cuanto tiene unos fundamentos tremendos en un país como Colombia. Pero mire, en las últimas 4 elecciones hemos tenido una abstención que supera el 50%. Entonces, partiendo de ahí, esos últimos gobiernos están totalmente deslegitimados todos. Y yo tengo que decir, como ya no como abogado, ya no como profesor universitario de Derecho Constitucional, sino como votante, que personalmente me he sentido movido a abstenerme de votar. No, yo en cambio, movido a abstenerme de votar porque yo encuentro identificación estructural con los candidatos. Las opciones propuestas en la democracia. Ese tema es muy interesante porque son los debates que se generan con los ciudadanos de a pie. Claro. Y eso que acá estamos entre profesionales del derecho. Entonces se ve que en efecto hay una relación entre la confianza con la institución, es decir, la legitimación de esas garantías institucionales con la participación ciudadana y la voluntad de expresar, o más bien la decisión de expresar la voluntad política por medio de la participación en el sufragio. Y es importante ver, porque este es un debate que va más allá incluso de tal vez de la obligatoriedad del voto, y es ver si la institución del voto en blanco es equiparable a la abstención informal. Es decir, si esa abstención equivale a un voto en blanco informal, porque el voto en blanco en sí lo que refleja es lo que decía ahorita
Douglas, y es, yo no me sentía representado, identificado con ninguno de ellos, y por ende mi llamado fue abstenerme. Ahora, quizá si yo voto, lo que hago es que reflejo, formalizo esa falta de representación y la consecuencia, teniendo en cuenta cuál fue el porcentaje de abstención, si pudiéramos decir que esa abstención equivale al voto en blanco por falta de representación de los proponentes, bueno, de los candidatos presentes, la consecuencia directa sería la modificación de sus participantes en ese concurso democrático. Porque la consecuencia del voto en blanco es que deben reformarse esos listados de los partidos políticos para los candidatos, hablando de las presidenciales, estrictamente, ¿no? Entonces, sería importante ver si en realidad esa abstención corresponde a un voto en blanco indirecto, informal, porque de ser así, la consecuencia directa entonces sería una reforma que sí nos impactaría a todos y ahí entonces el voto obligatorio sería, sí, claro, una coerción en la libertad democrática, entre comillas, pero resultaría también siendo un beneficio para que ellos puedan sentir la garantía de la participación. No sé ustedes qué opinen con esa equivalencia que planteo. Es que el tema es, siempre tenemos que partir de una serie de especulaciones, y es cómo se interpreta la abstención. Y no puede formularse ninguna reforma de esta naturaleza con fundamento en hipótesis, con fundamento en intuiciones. Entonces, se plantean unas intuiciones, que la gente es que le da pereza, que no tiene compromiso, que no tiene conciencia colectiva, que prefiere quedarse viendo televisión en lugar de salir a contribuir al beneficio, a la construcción del interés general. Esa es una interpretación. Yo no sé a quién habrán entrevistado o si habrá visto siquiera una entrevista para poder sostener una interpretación de esas características. Yo, las personas que conozco que no votan, lo hacen por las razones que he expuesto aquí, ¿no? Y por supuesto que desde el punto de vista porcentual, mi propia encuesta pues no es significativa, ¿cierto? Pues yo conozco a algunas personas en este país, ¿no? Entonces, entonces, no puede ser ni lo uno ni lo otro. Yo no puedo partir de una base, no puedo partir de la otra. Tendría que tenerse una base seria para decir, es que en Colombia la abstención tiene fundamento en estas razones. Y con ese conocimiento, plantear una reforma que sea adecuada a eso que revela un estudio de base empírica que diga la abstención tiene este fundamento en esos porcentajes y tal. Y así podemos, digamos, hablar seriamente, porque de otra manera, hablar del voto obligatorio sin saber por qué ocurre la abstención en Colombia, pues no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Y ese es, digamos, mi punto de partida, no tiene ningún sentido. Mi experiencia es absolutamente intuitiva. Me da a decir, hay mucha gente que no cree en el sistema, que no cree en el establecimiento. Hay demasiadas noticias a diario en Colombia que revelan que el Estado está capturado por unas cosas que son lo más parecido a las mafias. Y la gente tiene derecho a no confiar en eso, a que nunca se diga que con su voto se legitimó eso. Tenemos un sistema, un órgano electoral en Colombia que es una cosa de lo menos confiable del mundo, comenzando por el registrador y las barbaridades que dice. Entonces, y además absolutamente capturado por el establecimiento político, ¿cierto? Los miembros del Consejo Nacional Electoral son candidatizados por los partidos elegidos en el Congreso de la República. El registrador, entonces, ¿tendrá la gente derecho a no confiar en eso? Yo digo, claro que tiene derecho. Yo soy digamos, un ingenuo en comparación con esas personas que sigo votando, pero las personas tienen derecho a no confiar en eso. Yo creo que eso es absolutamente respetable. Y la confianza en las instituciones se gana de una manera muy diferente a obligar a las personas y a sancionarla por no votar. Yo creo que la confianza se gana por vías muy diferentes. Es decir, es la vieja, arcaica, ¿cierto?, concepción paternalista de la educación cavernaria, de que a los hijos, ¿no?, se les educa castigándolos y obligándolos a hacer cosas. El mundo está en otro estadio, el mundo moderno está en otro estadio. Eso es absolutamente impensable hoy en día, que se puedan obtener resultados favorables en algo, obligando a la gente a algo que es un derecho. Entonces,
yo creo que esa no es la vía, y mucho menos cuando no se tiene pues un fundamento serio para sostener eso. Bueno, Douglas en su primera intervención planteaba algo muy cierto. Decía, no conocemos estudios que establezcan cuál es la causa o cuál es el motivo, cuál es la causa, cuál es el motivo de la abstención en Colombia. Y es cierto, es decir, la abstención se puede dar por muchos factores, como lo mencionaba ahora Douglas, porque la gente no cree en quienes aspiran en ese momento al cargo de elección y prefieren quedarse en casa viendo la televisión, o porque precisamente están totalmente desmotivados o desilusionados de las prácticas políticas. Pero la abstención tiene una multiplicidad de causas. Unas pueden ser esas, la desmotivación y la desilusión en los procesos. Y eso obviamente en quienes de pronto tienen algún sentido común frente a lo que es el proceso político. Pero también obedece a otros factores y puede ser circunstancias propias del acceso a la información por parte de los ciudadanos. Hay regiones en el país donde la información realmente no llega. Nosotros estamos en pleno siglo XXI donde las tecnologías han desbordado absolutamente todo el planeta, pero en Colombia hay regiones del país donde aún no llegan las comunicaciones. Hay regiones del país en donde las personas pareciera que estuvieran en el siglo XIX. Entonces, hay muchos factores por los cuales se puede prestar la abstención, o bien por la injerencia de factores externos que impiden la participación, que también es muy propio de nuestro medio, ¿no? Regiones del país en donde se impide el ejercicio del sufragio por parte de estructuras al margen de la ley, de estructuras organizadas, dentro de ese ámbito de lo que fue, por ejemplo, hace unos años la injerencia subversiva en ciertas regiones del país, la influencia del paramilitarismo en ciertas regiones del país, hoy día la influencia de bandas organizadas, de disidencias, del mismo narcotráfico. Es decir, hay múltiples factores que dan lugar precisamente al abstencionismo. Entonces, yo creo que en la medida en que se pudiera establecer realmente de manera concreta qué rangos de porcentajes obedecen a un factor y qué rangos obedecen a otros, podría uno decir de pronto, entonces la institución del voto obligatorio podría contribuir a mejorar en cierta medida, en cierto sentido, eso que hace que el ciudadano no participe en el proceso. Pues bien lo dice Douglas, es una opción del ciudadano tomar la decisión si participa o no participa. Pero es que esa opción, digamos, el derecho al sufragar es un derecho político, es un derecho que se desprende precisamente de esa concepción del Estado social y democrático de derecho, pero también, como lo planteaba hace un momento, al estar allí establecido también como un deber, genera también ese sentido de que el ciudadano, si bien es un derecho, tiene esa, digamos, la contraprestación con la institucionalidad desde el punto de vista de tener que participar. Y el tener que participar no significa imponerle la obligatoriedad de tomar partido hacia una o hacia otra de las propuestas que en el panorama político del momento se presenten. Está la posibilidad del ejercicio precisamente a través de su expresión, en caso de la desilusión y de la no creencia en el modelo del sistema o en las mismas propuestas, de plasmar eso a través del voto en blanco. Es decir, yo creo que el voto en blanco, que además se incorpora de manera concreta en el 2009 en nuestro ordenamiento, porque antes acuérdense que había ahí un vacío frente al ejercicio del voto en blanco, y yo creo que es una figura que debe tener absolutamente todo el valor que representa el mismo. Si nosotros tuviéramos una elección donde hubiese un 100% de participación, y si ese 50 y tanto por ciento que en la última elección no participó se manifestara
fíjese entonces que ahí iríamos a la deslegitimación del proceso de la que en algún momento nos planteó Douglas, y entonces entraríamos realmente en un proceso de fortalecimiento. ¿Para qué? Para que las clases políticas, para que los dirigentes políticos entiendan que el ciudadano sí es consciente de la participación, de que el ciudadano sí quiere una renovación política, de que el ciudadano, si no se manifiesta, muy posiblemente no es porque no quiera, es porque no puede muchas veces. En algunos es porque no lo desea, de acuerdo a lo que nos planteaba Douglas en su momento, pero en muchos aspectos, en muchos otros escenarios, es porque no puede, porque no tiene la forma, porque no le ha llegado la información, porque no le permiten, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la institución de la obligatoriedad del voto sí puede reflejar un fortalecimiento, pero en la medida en que eso se articule con una reforma estructural de todo el proceso electoral, no de manera aislada como que se está manejando en este momento en el Congreso de la República. Por eso yo decía, mi posición está en la balanza, es decir, yo creo que el voto obligatorio sí puede contribuir, pero no como se está manejando en este momento en el Congreso de la República. Yo creo que en eso coincidimos ahora sí los tres, y es que no se trata de una política pública, una reforma constitucional aislada que, bueno, que ponga en juicio un eje constitucional básico de nuestro Estado y ya, con una sola medida, sino precisamente con una conexión, con una sinergia con las diferentes ramas que tienen el impacto en la misma área. Entonces tenemos la educación cívica, la participación ciudadana efectiva, la formación ciudadana también en derechos políticos, en veeduría, que aquí tanto se ve, en control político, que están las vías, pero casi nunca se ejercitan, por ejemplo, en todas esas capacitaciones a las diferentes, en las diferentes escalas de la sociedad, y ver de pronto si bien este proyecto parece ser inconcluso o quedarse corto ante el propósito tan ambicioso que se ha planteado, ver si quizá en uno próximo, porque sabemos que habrá uno próximo, porque periódicamente se están presentando, llega uno robustecido en las medidas complementarias para ver cómo realmente se puede fortalecer la democracia desde la conciencia y el autorreconocimiento de la población colombiana, de las instituciones y de las problemáticas históricas que hay entre esas dos. No sé ustedes si se estarán de acuerdo de pronto en esa conclusión que hago recopilando nuestras posturas y participaciones. Sí, de acuerdo, digamos, es decir, se necesitan una serie de reformas estructurales al sistema electoral, al sistema político, al sistema económico que genera esta situación de desigualdad, al sistema económico que en la estructura define la falta estructural de las, digamos, las más elementales condiciones de igualdad de oportunidades, que es, digamos, se supone el fundamento de la dignificación de una sociedad. Entonces, son tal cantidad y importancia y la entidad de las reformas que requieren previa a la eventual instauración de un voto obligatorio, que pensar en el voto obligatorio antes resulta simplemente inoportuno e improcedente. Sí, mira que es que nosotros tenemos la costumbre de hacer reformas a veces coyunturales y a veces movido por una serie de impulsos particulares. Es decir, mírese que vamos a años atrás, la reelección. Estamos precisamente debatiendo algo que es muy parecido. La reelección no es mala en sí misma. La reelección no funcionó en Colombia porque se hizo de manera aislada, no con una reforma institucional que realmente se ajustara a poder incorporar el modelo reeleccionista en nuestro conjunto como tal. Y lo mismo está pasando ahorita con el voto obligatorio. El voto obligatorio de manera aislada podría generar más bien problemas que soluciones. Entonces, si se piensa en el voto obligatorio, debe pensarse en una reforma, como lo decía Douglas, de manera integral, es decir, que recoja absolutamente todo el sistema electoral, se fortalezca el sistema electoral, se ajuste, se hagan una serie de cambios en donde esos cambios sumen a precisamente la viabilidad de pensar
en el voto obligatorio como una forma de fortalecer ese conjunto del proceso electoral. Entonces, lo que decías tú, Verónica, es totalmente acorde, es decir, esto tiene que ser pensado, tiene que ser medido, tiene que ser estudiado y no puede obedecer simplemente a un impulso momentáneo. Si bien tenemos abstencionismo preocupante, cuando un abstencionismo supera el 50% es un abstencionismo que preocupa muchísimo porque algo está pasando, algo no está funcionando, algo está haciendo que la ciudadanía no participe de manera voluntaria cuando debería hacerlo. Entonces, hay que buscar la forma, hay que buscar el camino, hay que buscar el sendero que nos lleve precisamente a encontrar cuál es la razón de ese abstencionismo. Y ese abstencionismo puede estar manifiesto en muchos sentidos. Entonces, el voto obligatorio, articulado con el fortalecimiento del modelo electoral que tenemos, con una reforma a la registraduría, con una reforma a los partidos, con una serie de cambios estructurales en todo el sentido que conlleva precisamente el fortalecimiento del sistema electoral, permitirían y harían posible una participación ciudadana más comprometida, porque el voto obligatorio también puede tener el camino inverso, ¿no? Ponerlo como se está pensando puede decir es que quienes hacen negocio con el sufragio tengan mayor posibilidad de seguir haciendo negocio con el sufragio. Se amplía el negocio. Ahora es obligatorio, se va a votar, pues entonces muestre los 100.000 o muestre las tejitas o muestre el cemento. Lo cierto es que si tenemos datos, si analizamos los datos existentes, es decir, no hay estudio de base empírica que nos permita analizar el contenido de la abstención en Colombia, pero sí tenemos elecciones y tenemos muchísimos datos de las últimas elecciones. ¿Por qué será, la pregunta retórica, que hay municipios, particularmente en la costa atlántica colombiana, que tienen una participación que roza el 100%? ¿Será porque hay una robusta cultura política y cívica y una conciencia colectiva elevadísima que le da a las personas el ímpetu de participar para entre todos conformar la voluntad colectiva? No. Tiene que ver con otras cosas que nada tienen que ver con legitimidad democrática, con confianza en las instituciones, con nada de eso. Tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con un poco de negocios, ¿cierto? Un poco de empresas electorales que capturan el poder con unos propósitos, digamos, perfectamente identificables como intereses particulares contrarios y con el interés general. Muy bien. ¿Será que lo que se quiere en el fondo de verdad es ampliar el negocio? Porque lo que sí hay es plata para ampliar el negocio, ¿no? Entonces en Colombia, que hay datos para poder sostener eso, pues hay que tener mucho cuidado con apoyar este tipo de iniciativas cuando no están acompañadas de esas reformas estructurales de las que hemos hablado aquí en esta conversación. Sí, bien, yo antes de cerrar, yo quisiera agregar algo ya que se menciona y es que el riesgo también se incluye, y el riesgo no solo con el voto obligatorio, estoy hablando con el sistema actual. Nuestro riesgo cuando no participamos es que lo dejamos en manos de quien participa bien o mal. Y ese bien o mal quiere decir consciente o inconscientemente, libre o no, es decir, si hay coerción de algún tipo económico, físico, violento, bueno, el que exista, y entonces tenemos una falta de representación, no solo por el abstencionismo, sino porque el resultado no corresponde a una voluntad libre que refleje la voluntad política. Entonces, todos los demás, no hablo exactamente de esta elección para no generar polémica, sino estoy hablando en general. No solo nos estamos sometiendo a un vacío de legitimación democrática, porque estamos hablando de más del 50% de abstención, sino que el riesgo es tan alto que la representación que se hace efectiva en cuanto a formalidad no corresponde a una realidad de la voluntad política de la ciudadanía. Entonces, yo sí pienso que dentro de esa política tan grande pública de reforma que necesitamos en el sistema electoral, se encuentra la educación para poder entender cómo votar, independientemente de por quién vaya usted a votar por sus afinidades, que pueden ser muchas.
vote conscientemente y responsablemente, conozca qué es el voto programático, porque hay gente que sigue votando por la cara y no tiene ni idea qué está eligiendo en el programa de gobierno, sea consciente de cuáles son las vías actuales, debilitadas o no, pero para ejercer ese control, porque mientras no haya una conciencia de voto y no sigamos permitiendo una coerción en ese ejercicio democrático, obligatorio o no, no va a haber una legitimación del sistema representativo en el país. Verónica, pasa tu análisis por considerar que no hay una conciencia. Y de nuevo, voy a mi postura inicial. No hay manera de fundamentar ese fundamento. No hay manera de asegurar que es un tema de falta de conciencia. Podemos intuirlo, seguramente sí, pero no hay manera de asegurarlo. En cambio, sí podemos asegurar que no es que unas personas, por mero desinterés, dejen las decisiones políticas en manos de otras. No, no. Es unas personas que saben por experiencia de vida que da exactamente lo mismo votar por uno, votar por otro, o que se elija uno o que se elija otro. Porque su situación de vida cambia mínimamente por esa decisión, por no decir que en absoluto. Las, digamos, contactos con el Estado están establecidos desde antes, no cambiarán y tendrán exactamente los mismos intermediarios. Exactamente los mismos intermediarios. Entonces la gente sabe eso. Sabe eso. De manera que para esas personas no genera ningún interés participar, porque saben que la situación no va a cambiar en absoluto. Sí, claro, yo digamos que me centro en la parte de la conciencia de quienes participan, por lo que mencionabas de la participación tan alta en algunas regiones del país. Correcto. Entonces, ahí es cuando yo digo qué tanto va a jugar el voto obligatorio, porque si no hay conciencia de voto, correcto, sea obligatorio o no, el resultado es el mismo porque se sigue votando inconscientemente y nos sirve más como Estado tener un voto consciente, respetuoso, informado, que un voto obligatorio mal hecho o un voto voluntario como lo tenemos ahorita, y hago las comillas, porque puede ser coaccionado económicamente o por violencia. Claro. Pero que el resultado sea uno distinto a la voluntad de quien la está expresando formalmente en la urna. El doctor Sergio Reyes hacía un análisis que es perfectamente pertinente hace un momento, y es, en muchas épocas de nuestra historia, la abstención se explicó por presión de grupos armados que imponían la ley de no voto el día de las elecciones, y eso era ley, ¿cierto? Eso cambió, se transformó, pero muy significativamente. En Colombia hoy esos grupos puede que existan muy esporádicamente, pero lo que sí existen son grupos que no obligan a la gente a no votar, sino que obligan a la gente a votar y a votar por X, ¿cierto? Y a no votar por Y, ¿cierto? Entonces, es mucho más, a mi juicio, interesante con la información que tenemos ahora, ese análisis que planteas ahora, Verónica, es quiénes son los que sí participan en Colombia. Entonces uno sí puede hacer el mapa, fácil, lo puede hacer fácil. ¿Quiénes participan en Colombia? Quienes tienen un interés directo o indirecto con el sistema de partidos, con el Estado específicamente y con el gobierno. Es decir, porque están aspirando a un puesto, porque están aspirando a que le mantengan el puesto, porque están aspirando a que su hermana, su hijo, tenga un puesto. Entonces se hace un vínculo directo con un político con ese objetivo específico y esa gente participa. La familia de esas personas participan. Esos son los primeros. Las maquinarias, ¿cierto? Las maquinarias son las que ponen los votos, eso está clarísimo en Colombia. Las maquinarias son las que ganan elecciones, las maquinarias atravesadas por unos intereses económicos, unas partes intereses económicos legítimos, otras partes intereses económicos ilegítimos, y eso hoy es una muy espesa convivencia que muchos han sabido capitalizar. Esos son los que... Y un porcentaje, allí digamos hay una cierta incertidumbre. ¿Cuál puede ser el porcentaje de los votos de opinión, ¿cierto? De las personas que votan, digamos, sin estar atado a maquinaria, sin estar atado a compromiso político electoral. Habrá un porcentaje, ¿cierto? Esos son. ¿Cómo se componen cada uno de esos grupos? Bueno, eso
verdadera participación. Yo creo que hay mucha tela para cortar y nos toca hacer otro programa porque... De acuerdo. Claro. Sí, este tema es muy extenso. Les agradezco mucho su compañía, sus excelentes aportes en esta disertación, porque finalmente el país lo construimos es así, por medio de los debates respetuosos, argumentados, con información y con respeto al otro. Entonces, espero poder vernos próximamente, bien sea en debates constitucionales o aquí en una nueva ocasión. Les deseo un gran día, muchas gracias a ustedes y al equipo técnico de La Voz del Derecho. Hasta la próxima. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias al doctor Sergio Reyes, a quien me alegra. Igualmente, doctor. De nuevo, espero que algún día podamos retornar a nuestros programas presenciales. A Luis, muchas gracias como siempre. Y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto. Un abrazo. Así sea. Hasta luego. Chao.